Estimados estudiantes, en este video vamos a introducir las funciones en Python. Para iniciar, vamos a definir qué es una función. Entonces, una función es la creación de un algoritmo, de un código que tiene unas entradas predefinidas con las cuales va a desarrollar un cierto algoritmo que nosotros queramos, unos ciertos procesos, y al final nos va a entregar unos resultados. La estructura de una función en Python es muy similar a la que hemos estudiado con los condicionales, con los ciclos. Arrancamos con la palabra def, como siempre, así en minúscula. A continuación vamos a colocar el nombre que queremos darle a la función. Se recomienda que sea relacionado con lo que hace. Y por dentro de un paréntesis, algunos parámetros, los datos que el usuario debe entregar para que él pueda ejecutar ciertos pasos. La función siempre debe terminar con la palabra return y es posible que al frente de esa palabra coloquemos qué es lo que queremos que le entregue o lo podemos colocar dentro de los pasos de ejecución. Cualquiera de las dos opciones va a ser totalmente válida. Nosotros hemos usado funciones todo el tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos o utilizamos la función print, es porque alguien se tomó el trabajo de hacer un código que cuando usted utiliza este nombre y dentro de paréntesis coloca la palabra o coloca un texto, en este caso yo pongo como ejemplo hola mundo, él se encarga de imprimir, mírela aquí, una salida que es la impresión de ese texto. Entonces, cuando nosotros hacemos una función, lo que esperamos es eso, que el usuario o que la persona que vaya a utilizarla simplemente coloque dentro de ella los parámetros, él trabaje y simplemente me muestre la salida. Por ejemplo, si nosotros definimos la variable x como me gusta programar, una variable tipo string, hemos usado la función longitud, la función len, que tiene nombre len. Por dentro se coloca una variable, en este caso tipo string, y su salida es el número de posiciones, el número de componentes que se han gastado en esa variable. Esta es la estructura más común y la estructura que nosotros vamos a manejar. Sin embargo, hay otros paquetes, hay otras formas de presentar una función. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado la función upper, que lo que hace es colocar el texto en mayúscula. En este caso, a diferencia del anterior, la estructura no es dentro del paréntesis redondo decir cuáles son los parámetros, sino que lo que me dice es coloque el nombre de la variable, acompáñelo con el punto y a continuación utilice la función. Es también posible. Hay muchísimas funciones que están predefinidas en Python y que cada vez que nosotros hablemos un cuaderno, algún archivo de este estilo, pues por defecto ellas están listas para ejecutarse. Sin embargo, el programa nos da la opción de crear nuestras propias funciones. De antemano hay que decir que estas hay que trasladarlas al cuaderno donde nosotros vayamos a trabajar, porque es mía, no del programa. Entonces yo la tengo que correr siempre que vaya a trabajar y copiarla en el cuaderno en el que yo quiera trabajar. En este caso vamos a hacer una función que sume dos números para mostrar la estructura. Arranco con la palabra def y utilizo un nombre. Como yo quiero una función que sume dos números, pues el nombre más común sería suma. Dentro de los paréntesis yo voy a indicar la cantidad de variables que necesito que el usuario ingrese. Por ejemplo, en este caso, yo voy a decirle que necesito que me entreguen dos parámetros. Los voy a llamar A y B. Como siempre, finalizo con dos puntos para que él entienda que lo que está en esta indentación es lo que debe desarrollar cuando ejecute esa función. Mire que lo que estoy diciendo es convierta la entrada A en un entero, convierta la entrada B en otro entero y haga la suma de esos dos valores llamándola C. Para finalizar, le digo imprima el texto, la suma de los dos números es y acompáñelo con el resultado que obtuvo en la variable C.
siempre finalizo una función con un return. Fíjense que aquí no es necesario colocarle nada en la salida porque ya pedí que la impresión se hiciera en el camino de las órdenes. En este caso yo la corro y si no hay errores no va a pasar absolutamente nada. Lo que va a suceder es que yo ahora la pueda utilizar. El nombre de la función es suma, tal y como yo la puse con minúsculas, y lo que necesito imprimir o necesito darles dos valores. Mire que él automáticamente me indica, vamos a dar dos valores acá. Le voy a colocar 2, 2 y luego, 3 y luego 2. Cuando yo la corro, él ha llamado a este código, lo ha desarrollado y lo único que hace es decirme lo que yo le pedí que imprimiera. La suma de los números dados es, en este caso, 5. Mire que yo la puedo utilizar cuantas veces quiera y ella va a trabajar siempre de la misma manera. Entonces, yo puedo definir una función y luego utilizarla cada vez que yo quiera. Repito que si la quiero utilizar en un nuevo cuaderno, entonces voy a abrir un nuevo cuaderno. Y si en ese cuaderno yo la quiero utilizar, mire que inicialmente cuando yo la pongo, él me va a decir, hay un error. La función suma no está definida. Claro, esta no es una función de Python, no es como el print, el output, que yo los puedo utilizar cada vez que abra un cuaderno. Aquí, si yo la quiero utilizar, debo copiarla de donde la haya realizado, voy a colocarla antes de utilizarla y correrla, y luego, ya después de que la haya copiado, corrido, sí la voy a poder utilizar en este cuaderno, cuantas veces yo quiera. Tengan en cuenta eso si necesitan trasladar funciones a otros cuadernos. Ahora bien, vamos a utilizarla en otros contextos, pero antes de eso vamos a hacer la importación de un paquete. Recuerden que dijimos, los paquetes son muchas funciones que no están por defecto en Python, pero que si yo los quiero utilizar, pues yo los puedo llamar. Yo puedo hacer que Python los traiga y los tenga listos para trabajar en nuestro cuaderno. Este paquete se llama DataTime y es para utilizar fechas, horas dentro del programa. Esta es la importación del paquete. Del paquete DataTime importe toda la línea DataTime. Ahora, dentro de ella está, por ejemplo, dentro de ese paquete hay una función que se llama datatime.today y esta es para imprimir la fecha actual. Entonces, si yo lo corro, él trae las funciones, ahora sí las puede utilizar y ahora imprime. Fíjense, el formato original es este en esa función DataTime. Ahora, yo podría, por ejemplo, cambiar ese formato y no utilizar simplemente el datatime.today, sino que puedo decirle, bueno, yo quiero que me lo escriba en una forma muy particular. Quiero que me lo escriba en el formato día, mes y año. Y no quiero que entregue más cosas. Puedo hacerlo con mayúsculas o puedo hacerlo con minúsculas si quiero. Al correrlo, entonces mire que él me entrega el día, el mes y el año, que es la información que yo le estoy pidiendo. Dentro de ese paquete está este datatime.now, que es una función que trae la fecha, hora y día actual. Yo lo voy a llamar como la variable now para simplificar su nombre. En este caso, si yo le pregunto now.day, él me va a decir a qué día estamos hoy, 25. Si le pregunto now.month, pues él me va a decir que estamos en el mes 11. Y si le pregunto el año, pues entonces me va a decir que estamos en 2021. Yo quisiera que no me entregara la fecha en este formato, sino que me entregara la fecha en formato 25 de noviembre de 2021. Para eso puedo crear una función. Esa función la voy a llamar fecha y lo que vamos a colocar dentro es una fecha. Por eso le puse ese date. Ese date lo podemos sacar de la función datatime.today que ya importamos. Ahora, usted va a decir, pero bueno, ¿y cuál es el cambio? El cambio es que yo voy a definir aquí una lista
en este caso de meses, y esos meses pues tienen los meses del año, enero, febrero hasta diciembre. El día va a ser el día de hoy que nos entregue la fecha. El mes, pilas porque recuerden que Python cuenta desde cero. Para él este es el mes 0, 1, 2. Por eso cuando aquí me dice 11, yo no puedo utilizar la 11ª posición porque si no me daría diciembre. Necesito quitarle 1 y entonces por eso al mes quítele 1. Le puse el año y le pido que imprima. Bogotá, punto. ¿Cuál es el día? De, mire que esto es un texto de, entrégueme el mes, de y entrégueme el año. Cuando yo la corro, recuerden que aquí no pasa nada. Si hubieran errores, me saldría que hay un error. Y ahora voy a decirle que la corra. Voy a quitarle esta variable que realmente no la necesito para nada. La función se llama fecha, así, en minúscula. ¿Qué fecha le voy a pedir? Le voy a pedir que utilice la fecha de hoy. Y cuando yo lo corro, él imprime lo que yo le pedí. Bogotá, 25 de noviembre de 2021. Y lo puedo hacer cada vez que necesite utilizar la fecha, no en el formato que me entrega el paquete DataTime, sino que simplemente yo lo modifiqué. ¿Para qué podríamos utilizar esta fecha? Bueno, se me ocurre, por ejemplo, definir una función que haga una carta. En este caso, definición, mire la indentación, es decir, que todo esto va dentro de la carta, se llama carta con minúsculas y yo le puse 2 parámetros. Quiero que entregue el nombre y la denominación de la persona a la que le vamos a enviar esa carta. Dentro de las acciones que hay que ejecutar, le digo, muestre la fecha con esa función que utilizamos, o sea que podemos utilizar funciones dentro de funciones. Mire que aquí le estoy diciendo, imprima un espacio, imprima la denominación, imprima el nombre en mayúscula y como todas las cartas, ciudad. Esta va a ser una carta de despido. Entonces todo este es el texto de la carta de despido. Todo esto son simplemente textos que quiero que imprima. Lo que él va a cambiar es el nombre y la denominación según los datos que yo le dé. Yo la corro y después de que la corra puedo imprimirla, puedo utilizarla. Entonces voy a utilizar la función carta con 2 parámetros, el nombre, yo, Diana Pulido, y la denominación que es señora, señora, señor, dependiendo a quién se la vaya a enviar. Observen que cuando yo la corro, él hace la carta, señora Diana Pulido, ciudad, respetada funcionaria, la estamos despidiendo, cordial saludo, recursos humanos. Y si yo ahora quisiera hacer una carta para despedir a otra persona, por ejemplo, voy a despedir al señor Andrés Rodríguez, pues simplemente corro con esos 2 parámetros. Señor Andrés Rodríguez es respetada, en este caso respetado, debí cambiarle, funcionario, tiene toda la carta. Observe que yo podría utilizarlo con listas y volver a usar una función complementándola con lo que nosotros hemos visto. Hice una lista de despedidos, son 3 personas. Hice una lista de denominaciones y ahora mire que voy a hacer un ciclo for que haga lo siguiente. Para ir arrancando desde 0 hasta la longitud de despedidos, recuerde que la longitud sería 1, 2 y 3, pero esto siempre trabaja 0, 1, 2, llega hasta 2. Le voy a pedir que utilice la función carta con el nombre que esté en la 10ª posición y la denominación que esté en esa posición. En este caso voy a generar las 3 cartas con un solo clic. Al correr esta casillita, entonces observen lo que me entregó. Para i igual a 0, la carta para Diana Pulido. Para i igual a 1, la carta para Andrés Díaz. Para i igual a 2, la carta para Camilo Peña. 3 cartas en un solo clic. Entonces, ¿puedo mejorar mi carta? Claro, yo podría colocarle un if. Si es señor, escriba respetado funcionario. Si es señora, escriba respetada funcionaria. No sé, podemos mejorarla. Simplemente les estoy mostrando un uso de una función que no sea numérica como la anterior.
Mire que podríamos hacer una definición que nos sirva para la repartición de una herencia. Yo llamé a esta función herencia fácil y perdónenme de antemano si no es lo que legalmente se va a hacer, pero podría servirnos como idea para la creación de nuestra propia función. Yo he creado esta que solamente pide un parámetro y ese parámetro va a ser un valor numérico, el número al cual asciende la herencia de la señora Ana. Mire que ella me va a preguntar si tiene esposo. Luego, si yo le digo que sí, me va a preguntar si el esposo está vivo y me va a decir cuánto le corresponde. En caso de que la respuesta sea no, entonces él va a decir, seguimos teniendo la herencia completa. Va a preguntarme si tenía hijos, va a preguntarme en caso de que sí tuviese hijos, cuántos vivos, cuántos muertos, y me va a indicar que debo contactar a los nietos de los hijos muertos y me va a decir cuánto le corresponde de la herencia a cada uno. Pues esto es simplemente una división, la herencia entre el total de hijos. Mire que yo la corro, aquí no hace nada, tengo que correrla, en este caso era herencia fácil el nombre de la función y la voy a colocar aquí con 100 millones de pesos. Al correrla me pregunta, ¿la señora Ana tenía esposo? Y le voy a decir sí. ¿El esposo está vivo? Sí. Quiero que en este caso el esposo esté vivo. Al esposo le corresponden, en este caso serían, espérenme que no alcanzo a ver cuántos ceros son, 50 millones, pues la mitad. Ahora me pregunta, ¿la señora tenía hijos? Le voy a decir sí. ¿Cuántos hijos vivos tiene? 2. ¿Cuántos fallecidos? Digamos que 3. En este caso, debemos contactar a sus nietos y me dice que a cada hijo le corresponden 1 millón. Bueno, 10 millones. ¿Por qué? Porque la mitad ya se la dio al esposo y entre los 5 hijos hay que repartir esos, espérenme que se me olvidó el valor, 50 millones restantes. Entonces, si lo divido entre 5 hijos, pues a cada uno le corresponden 10 millones. Entonces, ay, profe, no, eso está horrible, con 100 millones todos esos ceros no lo puedo ni leer, ¿por qué no lo trabajamos con 100? Voy a volverla a correr. ¿Tenía un esposo? Sí. ¿El esposo está vivo? Le voy a decir que no. ¿La señora Ana tenía hijos? Sí. ¿Tenía hijos vivos? 1. Fallecidos, 1. Contacte a sus nietos y en este caso me está diciendo que hay un error. Me dice la variable restante está referenciada y ha sido mal utilizada. Entonces quiere decir que yo tengo que devolverme a buscar qué pasó, cuál fue el proceso en el que falló para poderla trabajar. En este caso, ella me indica en la línea 25 está dividiendo algo, pero no lo puede encontrar, no puede hacer la cuenta y por eso poseemos un problema. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando nosotros hagamos una función tenemos que probarla varias veces con diferentes valores, con diferentes respuestas para evidenciar que funciona en todos los casos. Mire que en mi primer ejemplo, cuando yo le dije que sí tenía un esposo, que sí estaba vivo, le repartió correctamente. Cuando yo le dije que sí tenía hijos, que 2 vivos, 3 fallecidos, funcionó perfectamente y pudo hacer la división. Entonces la pregunta es, ¿por qué en este caso no? ¿Por qué en este caso falló? Eso quiere decir que tengo que entrar a reestructurar la función. Si una función es robusta, es decir, está bien hecha, no debe fallar en algún caso. Si definitivamente hay un problema, pues entonces lo que nosotros tenemos que hacer es entrar a buscar dónde hay un problema, si es en el lead, si es en las impresiones, si es de pronto de escritura. Ahora bien, nuestro ejercicio para trabajar es escribir una función que mejore ese caso anterior, que no permita que tenga estos errores, pero que además me indique un poquito más allá. La que hicimos funcionaba en algunos casos para hijos.
y ahora si tiene fallecidos quiero que le metan un nuevo condicional y que entregue cuánto le corresponde a cada uno de los nietos. Entonces, en ese caso, pues manos a la obra y cualquier cosa que necesiten, pues la vamos a poder responder simplemente llamándole. Ya nos vemos.